Doy la bienvenida al doctor Eugenio Arriaga, que es un amigo, profesor. Los- Hoy nos tendremos mucho gusto de escuchar, digamos, su aportación, alternativas de vivienda asequible para repoblar Guadalajara, dentro del marco de este curso de vivienda colectiva como proyecto urbano. Entonces voy a leer su semblanza breve. Eugenio Arriaga es doctor en estudios urbanos por la Portland State University, es maestro en desarrollo sustentable internacional y en política y gestión pública. Funcionario municipal y estatal en las áreas de desarrollo social, cultura, planeación de la ciudad, transporte y evaluación. Sus líneas de investigación son la del transporte sustentable y la desigualdad social, el diseño, el equipamiento y la construcción y apropiación del espacio público urbano, integración de zonas periféricas y de la ciudad informal. Muchísimas gracias, Eugenio, por estar aquí con nosotros. Seguro va a ser una charla muy interesante y te dejo la palabra. Muchas gracias, Graciano. Un gusto compartir con tus alumnos este espacio en tu clase y ojalá y sea interesante para tus alumnos lo que vamos a discutir esta tarde. Yo quisiera iniciar comentándole a tus alumnos que me gustaría que esta, más que una conferencia, fuera un diálogo. Vamos a pasar por distintos temas, de suerte tal que quizá va a ser complicado al final retomarlos. Así que si hay algún tema que les parezca de interés y sobre el cual quisieran hacer alguna aportación o discutir en términos generales, simplemente me interrumpen, me hacen un comentario y nos detenemos para tocar ese tema si les parece bien. La charla se llama Alternativas de vivienda asequible para repoblar Guadalajara. Como muchos de ustedes saben, acaban de salir los datos del censo 2020, estos datos muy esperados, y el municipio de Guadalajara vuelve a perder población en una constante que lleva desde los años 90, ¿no? Y en ese sentido es que se engloba esta charla, además, claro, del, digamos, modelo urbano de crecimiento de la ciudad, de expansión urbana, en el que los municipios periféricos siguen, por un lado, creciendo población y por otro lado, extendiendo el territorio del área metropolitana de Guadalajara. Bueno, primero me voy a referir a lo que yo considero el problema, que es la expansión urbana del área metropolitana de Guadalajara, aunque, como les decía, siempre pensando desde la perspectiva del municipio central, Guadalajara. Más adelante vamos a hablar de distintos modelos de renovación sustentable de la ciudad. Por un lado, algunas medidas para restringir el territorio, la expansión del territorio, y por otro lado, para, digamos, repoblar la ciudad central, ¿no? Vamos a hablar de la ciudad de proximidad, del concepto de Smart Growth, del concepto de desarrollo orientado al transporte y de la ciudad sustentable. Y hacia el final de la charla vamos a discutir algunos, digamos, instrumentos de gestión urbana que podrían contribuir a generar vivienda asequible para poder redensificar el municipio de Guadalajara, ¿no? Entre ellos vamos a hablar de los bancos de tierra, de los bonos de densidad, de la vivienda de inclusión obligatoria, la vivienda de alquiler, particularmente del instrumento de los vouchers de apoyo a la demanda de vivienda y del mecanismo de tanteo y retracto, utilizado en ciudades como París y Barcelona. Bueno, empezando con el concepto de expansión urbana, que en inglés seguramente se lo han encontrado, el urban sprawl. Esencialmente, las distintas definiciones lo consideran o tienen distintos elementos en común. Entre ellos se refieren a un desarrollo de muy baja densidad
tanto residencial como de empleo y de servicios, muy baja mixtura en el uso del suelo, que por sus propias condiciones prioriza la automovilidad, es decir, el uso y la dependencia del automóvil privado. Regularmente encontramos población homogénea en estos grupos, es decir, no se presta para las mezclas sociales y como consecuencia de ello existe baja cohesión social en términos generales en las ciudades. Hay poco acceso al transporte público. Muchos municipios periféricos, es decir, municipios más pequeños distintos a la capital, digamos, o a las ciudades centrales, cuentan con muy baja capacidad institucional y bajos recursos fiscales, y esto trae como consecuencia un problema que tiene que ver con mayor probabilidades de que estos gobiernos sean capturados por intereses privados. Pensemos los intereses de desarrolladores de vivienda, por ejemplo. Es ineficiente en el uso de los servicios, el equipamiento y la infraestructura urbana. Esto esencialmente porque dejamos subutilizados los servicios con los que cuenta la ciudad central y por otro lado tenemos que llevar con costo amplio de toda la sociedad servicios hacia la periferia, digamos servicios de salud, servicios de educación, por hablar de los más obvios, ¿no? Este modelo se caracteriza también por ser suburbano y por tener una muy alta fragmentación, ¿no? Esta es, por ejemplo, una imagen del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que es un gran ejemplo de este contexto de expansión de la ciudad, en donde están llegando próximamente a cerca de 80,000 viviendas desocupadas en este municipio. Un porcentaje de este importante de vivienda desocupada es vivienda abandonada, como la que podemos ver en esta imagen. Bueno, en el contexto del área metropolitana, algunos datos para comenzar la discusión. La expansión del territorio del área metropolitana de 1980 a la fecha, digamos, se triplicó. Creció 3 veces la extensión del territorio. Sin embargo, la población solamente se duplicó. Y en ese contexto, el municipio de Guadalajara perdió población, como les decía, de los años 90 hasta este último censo del 2020. Por otro lado, algo relevante, creo yo, para el tema de la vivienda, es que hemos observado en el país, y Jalisco y Guadalajara no son la excepción, un estancamiento del ingreso de la población, por no decir una baja del mismo, un empleo precario e informal. Y pongo el acento en la informalidad del empleo porque, como se podrán imaginar, un requisito para acceder a un crédito de vivienda es precisamente ser un empleado formal para poder acceder a los créditos que para tal efecto tienen las instituciones financieras, ¿no? Por otro lado, hay muy poca oferta de vivienda social en Guadalajara. Esencialmente, pensamos que esto sucede fundamentalmente por el alto valor del suelo en Guadalajara, en el municipio, ¿no? Por otro lado, la oferta de, digamos, desde la política federal diseñada en tiempos del gobierno de Vicente Fox, ha privilegiado la venta de vivienda nueva en la periferia. Pensemos de nueva cuenta el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que ha acaparado una alta oferta de vivienda social. Por otro lado, la consecuencia o una de las consecuencias de este modelo de desarrollo urbano es la dispersión y la fragmentación del territorio,
la dependencia del automóvil privado y toda una serie de externalidades negativas que vamos a revisar más adelante. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de Imeplan que ejemplifica mucho el problema de expansión del territorio y de la bajo crecimiento poblacional, ¿no? De 1990, de la década de los 90 a la fecha, Guadalajara ha perdido más de 270,000 habitantes, de acuerdo con el último censo, mientras que, en contraste, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en la periferia del área metropolitana, ha ganado 650,000 habitantes. Guadalajara es el municipio con menor tendencia de crecimiento por hectárea. Aquí tenemos otra gráfica que ilustra esto y, como pueden ver, a la derecha de su pantalla está el municipio de Guadalajara. Aquí tenemos una imagen que nos muestra el crecimiento de población de Tlajomulco de Zúñiga y el decrecimiento de población en el municipio de Guadalajara, incorporando ya los últimos datos disponibles. Por otro lado, esta imagen me parece sumamente ilustrativa. Digamos, los últimos 10 años, Guadalajara pierde alrededor de 7% de la población. Pero cuando revisamos, digamos, categorías por edad, observamos que esencialmente se ha perdido habitantes menores de 18 años, 27.3%. En la categoría de 18 a 60 años se ha perdido menos, alrededor de 5%, pero en la categoría en donde ha crecido la población es en un grupo vulnerable, que son las personas mayores de 60 años. Y esto probablemente lo que nos dice, de acuerdo a muchas teorías de declive de ciudades, tiene que ver con, digamos, los jóvenes que eventualmente crecen, se casan, salen de sus hogares y, por tanto, inician en otros municipios, en otras ciudades, sus propias familias, y prácticamente en la ciudad se quedan personas, digamos, de edad avanzada. Aquí es una imagen en donde simplemente nos focalizamos en algunos AGEPs de este último censo, en donde, conforme se incrementa el color rojo, crece la proporción de pérdida de población. Y entonces aquí podemos ver de alguna forma el centro de la ciudad y cómo casi en todos los AGEPs, con excepción de los que están en color verde, han perdido población. Por otro lado, y ahora entrando al tema del ingreso, y creo que el tema del ingreso y del valor de la vivienda es muy importante porque esencialmente de esto depende el que particularmente los jóvenes puedan comprar su primer hogar e iniciar su vida en familia, en este caso en el municipio de Guadalajara. Vamos a revisar que desde prácticamente el año 2000 hay estudios que muestran que el ingreso, el salario por hora ha ido cayendo en México, como vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio elaborado por el Centro Espinosa Iglesias, que es la referencia obligada en México para estudios de movilidad social y temas de desigualdad. Y aquí lo que podemos observar es que es el salario por hora de acuerdo al nivel de educación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos pensar que las personas con educación superior, es decir, profesionales con estudios universitarios, del año 2005 al año 2015, su salario por hora ha mostrado una baja, como se puede ver en la gráfica. Pero lo mismo ha sucedido prácticamente con las otras tres categorías, aunque por supuesto en menor medida,
como son las personas con estudios de preparatoria, secundaria y superior. Por supuesto, son mucho más estables porque hay prácticamente, es bajo este ingreso y por tanto tiene un piso, por decirlo de alguna forma. Esta siguiente gráfica lo que nos muestra son los años del 2005 al 2016, también con el ingreso promedio de personas con educación de posgrado, con educación universitaria, preparatoria, secundaria, etc. Y podemos observar, por ejemplo, que las personas con posgrado en el 2005 tenían un ingreso en promedio de 24,000 pesos y hacia el 2016 tenían un ingreso de 14,000 pesos. ¿Por qué se explica esta situación? Digamos que la explicación más aceptada al respecto tiene que ver con que la economía no ha crecido con la magnitud necesaria para incorporar dentro de los empleos formales a una creciente, digamos, grupo de personas con estudios superiores. Y por tanto, es que como una lógica de menor demanda de profesionistas y mayor oferta de los mismos ha generado como consecuencia la baja en el ingreso de los profesionistas con educación de posgrado en México. En el caso de los universitarios, el sueldo en el 2005 era de alrededor de 11,000 pesos en promedio y ahora está muy cerca de los 7,600 pesos con datos del año 2015. El promedio de ingreso que aquí se tiene registrado es de alrededor de los 5,700 pesos para el año 2015. Al igual que en el estudio del Centro Espinosa Iglesias, podemos observar que los grupos de personas con menor nivel educativo han tenido un ingreso más estable, aunque también ha bajado, ha ido a la baja. Y por último, este es un análisis basado en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, en el que hemos observado y comparamos el primer decil contra el 10º decil y vemos, por ejemplo, cómo en el 10º decil, el de más altos ingresos, observamos también en promedio una baja de este ingreso por hogar. ¿Qué significa esto? Podemos observar que el primer decil en el año 2018 aumentó ligeramente el ingreso. Lo que quiere decir es que la desigualdad en nuestro país, si bien podríamos concluir de acuerdo a esta gráfica que ha venido, por fortuna, disminuyendo, la mala noticia es que esto se está generando no porque los grupos de menos ingresos crezcan de manera importante su ingreso, sino porque los grupos de más altos ingresos están bajando su ingreso, afectando particularmente a la clase media. Bueno, aquí vemos los datos de las personas en la economía informal, ¿no? Ahora cambiamos un poco al tema del comportamiento del precio de la vivienda en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y lo que podemos observar es que hasta antes del año 2015, 2016, el valor de la vivienda había tenido un aumento relativamente estable, constante, moviéndose entre los 4 y los 5 puntos anuales. Sin embargo, de acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Federal, desde el año 2017 hemos observado que en promedio la vivienda aumentó primero del año 2017 al año 2018 o del año 2016 al 2017 un 8%, hacia el 2018 un 11%, hacia el 2019 un 11%, y con los datos del primer trimestre del año 2020 un 9%. Por tanto, se podrán ustedes imaginar la dificultad para que sobre todo los jóvenes que están conformando nuevos hogares
accedan a vivienda en la ciudad consolidada, dado que la tendencia de los ingresos, incluso por nivel educativo alto, ha venido a la baja, mientras que desde el año 2017 hemos observado un aumento sistemático de la vivienda con niveles bastante altos que han llegado arriba del 11%. ¿Y cuál es el problema central de este modelo de expansión urbana? ¿Por qué debemos de acotarlo y de modificarlo de manera radical? Porque pienso yo que este modelo de expansión urbana con pérdida de población en la ciudad central, es decir, tenemos estas dos características, tiene una serie de externalidades negativas, entre ellas un buen número de ambientales, crece el congestionamiento vial, la contaminación del aire por, digamos, fundamentalmente el uso de gasolina, y el ruido igualmente, ¿no? Hay un alto consumo de energético porque evidentemente al alargar las distancias tenemos mayor consumo de gasolina y también con mucha frecuencia observamos, digamos, injusticia ambiental, entendiendo esta como la sobrerepresentación de los grupos de más bajos ingresos en asentamientos con problemas. Pensemos, por ejemplo, al lado de vertederos de basura, de ríos contaminados, como por ejemplo las personas en el municipio de El Salto, o por ejemplo personas que viven en los márgenes de carreteras o de avenidas altamente transitadas, con deficiente infraestructura y diseño urbano, que los coloca en condiciones de mayor riesgo a sus condiciones de seguridad. Tenemos también la pérdida de bosques y de tierra cultivable. Y este caso, por ejemplo, cuando pensamos en la primavera o cuando pensamos en la expansión del municipio de Zapopan, que a diferencia de Guadalajara todavía tiene amplias extensiones de territorio para crecer, desafortunadamente con mucha frecuencia a costa de tierra cultivable. De hecho, el municipio de Zapopan, antes conocido por ser la ciudad del maíz, ahora se conoce por su pujanza y su crecimiento urbano y económico. Este es un municipio que sí gana población en el censo 2020. Otra externalidad negativa tiene que ver con la reducción de la diversidad de las especies, el incremento del riesgo de inundaciones, la pérdida de la estética del paisaje. Esto está ampliamente documentado con las famosas Edge Cities, que son ciudades anodinas, ¿no? Todas similares, poco interesantes, ¿no? También tenemos el fenómeno de las islas de calor, que tiene que ver con la relación entre mayor territorio pavimentado y cómo por reflejar los rayos solares, aumenta la temperatura en las ciudades, ¿no? Daño a los mantos freáticos con mucha frecuencia también porque vamos perdiendo zonas de recarga como consecuencia de la urbanización. Los traslados cotidianos se vuelven largos, con mucha frecuencia aumenta el tráfico y esto tiene como consecuencia una de carácter económico porque nos volvemos más ineficientes, perdemos horas hombre que en lugar de estar ocupando en actividades productivas, prácticamente pues estamos varados en el tráfico, ¿no? Hay costos fiscales, por ejemplo, tan solo al tener que llevar servicios a la periferia, siendo que muchos de estos se vuelven ineficientes en el centro de las ciudades donde ya los tenemos. Un ejemplo de lo que hemos observado, por ejemplo, en el municipio de Guadalajara. Hay barrios centrales alrededor del
Parque Morelos, pensemos el barrio del Retiro, al oriente de este parque, en el que hay escuelas que en el nivel de secundaria han tenido que cerrar turnos por la pérdida de estudiantes, muy en la lógica del primer dato que les mostraba, de cómo particularmente entre los menores de 18 años está el porcentaje más alto de pérdida de población del municipio de Guadalajara. Y por otro lado, muy relacionado a este punto, es que tenemos el problema de la injusticia territorial. Este problema esencialmente se entiende como el menor acceso a servicios, equipamiento e infraestructura urbana en la periferia metropolitana y la menor calidad, digamos, de estos servicios en comparación con los municipios centrales. Tenemos, por tanto, personas en la periferia metropolitana que tienen una menor calidad de vida en comparación con quienes tienen la fortuna de vivir en la ciudad central, en este caso Guadalajara. Muertes por incidentes viales, que todavía entre los adolescentes ocupa un alto lugar, obesidad y sobrepeso por esta vida, digamos, cada vez más sedentaria, en donde pasamos muchas horas o en un escritorio o en el transporte público o en un automóvil, muertes por contaminación del aire y el altísimo costo de salud pública para atender enfermedades que podrían evitarse de tener un modo de vida mucho más sano. Ahora, digamos que vamos a hablar de manera, digamos, positiva de un modelo de ciudad sustentable deseable, ¿no? Y este modelo de ciudad, nosotros pensamos que debería de combatir la desigualdad, la degradación del medio ambiente, la sobrepoblación, la destrucción de ecosistemas en nuestros espacios abiertos. Sería una ciudad que preferentemente debería de promover la habitabilidad de las ciudades, es decir, que éstas fueran vibrantes, que tuviéramos espacios públicos con alta cohesión social, que tuviéramos vivienda asequible, con alto acceso a servicios de salud, de educación, pero también actividades de entretenimiento, así como a oportunidades de empleo que las personas en la periferia metropolitana desafortunadamente no tienen con la misma proporción. Este modelo nos generaría una ciudad que considere elementos económicos, sociales y ambientales simultáneamente, sin que tenga que privilegiarse lo económico frente a lo social o lo ambiental igualmente frente a lo social, situación que regularmente sucede. Y este modelo debería de priorizar la planeación urbana que fuera, digamos, interdisciplinaria, que el diseño de nuestras políticas, en lugar de darse en esta lógica de silos, en donde cada una de estas políticas con frecuencia, digamos, tiene su propia lógica y su propio sistema de planeación, integrara las áreas de política, por ejemplo, de vivienda, de transporte, de uso de suelo y quizá también de salud, para tener un diseño mucho más integral que simultáneamente considerara estas áreas de política para tener modelos de ciudad mucho más compactos, con mayores densidades, que pudiera reducir las distancias que tenemos que recorrer entre nuestra vivienda y, digamos, el lugar en el que trabajamos o los lugares que nos gusta visitar. Esta ciudad, por tanto, debería de dejar de depender del uso del automóvil privado y, como les decía, debería de promover una ciudad de proximidad y una movilidad activa. Es decir, que nos pudiéramos mover caminando, en bicicleta o en transporte público. Esta ciudad compacta, mixta, tendería también a restringir la expansión del territorio,
utilizaría los recursos naturales de manera más eficiente, reciclaría más, reutilizaría y conservaríamos más nuestro medio ambiente y tendería, por tanto, como consecuencia, a restaurar los ecosistemas naturales. Combatiría el racismo y la segregación social y promovería el empoderamiento de las personas. Como consecuencia, elevaría la muy baja cohesión social que tenemos en general en nuestro país y en nuestras ciudades. Fortalecería las economías locales, sustentables y la mixtura del mercado, digamos, este consumo local frente a la compra en grandes empresas o cadenas comerciales. Se basaría en la participación amplia de los ciudadanos en los procesos políticos, en una lógica de derecho a la ciudad que determinó Lefebvre hace ya algunos años, y que valore y conserve nuestra diversidad cultural. Pensemos, por ejemplo, en la preservación de nuestro patrimonio arquitectónico en el centro de Guadalajara, ¿no? Ahora bien, esta ciudad sustentable de la que estamos hablando, por ejemplo, podría implementar el modelo de desarrollo orientado al transporte, que esencialmente se refiere a tener una proximidad al transporte público con mucha frecuencia, aunque no necesariamente transporte público masivo, patrones de uso de suelo mixto que ofrezcan alta accesibilidad a todo tipo de servicios y de oportunidades de empleo, un diseño urbano, una infraestructura que permita acceder caminando, en bicicleta, de manera segura a los destinos que nos interesan. En general, áreas densas, mixtas, que puedan atraer a más pasajeros y, digamos, esencialmente barrios vibrantes, ¿no? Alrededor de, insisto, las estaciones del transporte público. Ahora bien, esto difícilmente resolvería el problema de ser implementado solamente estas políticas de desarrollo orientado al transporte o de crecimiento inteligente. Simultáneamente tenemos que asegurarnos de continuar extendiendo el territorio, en este caso del área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué políticas han demostrado que funcionan? Bueno, una que a mí me parece bastante interesante y que es muy común en las ciudades europeas y que algunas ciudades en los Estados Unidos la utilizan con buenos resultados, por ejemplo, como la ciudad de Portland, tiene que ver con los límites de crecimiento urbano de las ciudades, Urban Growth Boundaries. Esto esencialmente lo que busca es que cada determinado tiempo, cada ciudad podrá determinar periodos que pueden ir de los 5, de los 10 o de los 15 años, y durante esos periodos se determina un límite en, digamos, el contorno exterior de una ciudad, a partir del cual no se puede construir ni desarrollar la tierra fuera de ese límite, sino que se tiene que mirar al interior de la ciudad para estar constantemente renovando las ciudades, redensificando las ciudades, redesarrollando las ciudades. Esto como efecto permite tener una ciudad más densa, más compacta y simultáneamente preservar y cuidar la diversidad y los recursos naturales, como hablábamos, bosques, áreas donde se llevan a cabo actividades de cultivo, lo cual al final de cuentas reditúa en elevar la calidad de vida de las personas. Por otro lado, favorece al uso del transporte público masivo. Al tener una ciudad más densa, obviamente las distancias son más cortas y tenemos una
mayor masa crítica de usuarios que eventualmente pueden contribuir a que el sistema de transporte público opere con números negros, ¿no? Promueve, por supuesto, el desarrollo intraurbano y asigna altos costos de incorporación de tierra en la periferia. Esta última política, digamos, puede funcionar independientemente de tener estos límites de crecimiento urbano. Por ejemplo, pensemos en el contexto del área metropolitana, en donde no solamente, creo yo, debemos de incentivar el redesarrollo y la renovación de nuestra ciudad en la parte central, sino que simultáneamente y en paralelo debemos asignarle costos a la incorporación de tierra periférica al desarrollo urbano. ¿Y por qué en primera instancia está sucediendo este crecimiento, digamos, como mancha de aceite de nuestra área metropolitana? Porque hay una alta plusvalía y un alto beneficio económico de los desarrolladores que, digamos, transforman suelo dirigido a la actividad, por ejemplo, agropecuaria en suelo urbano. Y esta plusvalía en el suelo, esta altísima ganancia, es el incentivo principal o uno de los incentivos principales que siguen los desarrolladores privados o algunos, por fortuna cada vez menos, para precisamente crecer y expandir nuestras ciudades con el altísimo costo social que tiene esto y que todos pagamos de una o de otra forma, sea varados en el tráfico o sea con la dirección de un porcentaje alto de nuestros impuestos a financiar escuelas y hospitales que podríamos estas personas utilizar en el centro de la ciudad si pudieran quedarse a vivir en ella y no fueran con mucha frecuencia involuntariamente desplazados hacia la periferia. ¿Qué implica el crecimiento inteligente? Bueno, una revisión de los controles del uso de suelo para resolver problemas de falta de vivienda y congestión vial. También va en contra de la degradación ambiental y busca el desarrollo se dé en zonas con ya infraestructura existente, evidentemente hasta un límite de densidad que no afecte la calidad de los servicios. Es decir, hay una constante revisión de las densidades en ciertas zonas para tampoco sobresaturar ciertas áreas de suerte tal que por la intensificación del uso de suelo, la calidad de vida o la habitabilidad en estas zonas decrezca. Entramos ahora hacia el final de la charla, creo que voy más o menos en tiempo de acuerdo a lo que me asignó Graciano. Y ahora vamos a hablar de algunos instrumentos urbanos que podríamos explorar para generar vivienda asequible en la ciudad. ¿Vamos bien, Graciano, o algún comentario? Bueno, vamos entonces a entrar a esto. Podemos seguir, Eugenio. Perdón, es que no se activaba el micrófono. Perfecto. Yo aquí estoy apuntando. Perfecto, muy bien. Por favor, si algún alumno quisiera detenerse en alguno de estos puntos, con toda libertad, simplemente coméntelo y nos ponemos a hablar un poco del tema que les parezca interesante. Digo, pueden levantar la mano, y hay un comando de Zoom que es levantar la mano, así se puede ver y se le da la palabra, ¿no? Sí, nomás que como tengo mi pantalla completa con la presentación, preferiría si por favor me... O directamente interrumpen, activan el micrófono. Exactamente. Bueno, primero me gustaría hablar del tema de la vivienda en alquiler. Y aquí hay una gráfica bastante interesante en donde se muestra, por ejemplo, de los años 60 hasta el año 2015, cómo la tenencia de la vivienda ha ido cambiando. Y vemos, por ejemplo, que la vivienda en alquiler en los años 60, 70, 80 todavía,
tenía un porcentaje sumamente alto. Es decir, tan solo recientemente comenzó a privilegiarse la vivienda propia nueva como consecuencia de la política de vivienda que fue impulsada por los organismos internacionales multilaterales y que fue de alguna forma muy bien recibida en México desde el gobierno de Vicente Fox, quizá más como una estrategia de crecimiento económico por lo que implicaba esta construcción de vivienda nueva, que pensaba en, digamos, ofrecer una vivienda de alta calidad para que las personas pudieran vivir de mejor manera. Dejo esta imagen simplemente para mencionar que si en algún momento pudimos vivir con en vivienda de alquiler, perfectamente podríamos retomarla, sobre todo en estas condiciones de alta desigualdad, en donde no todos podemos tener casa propia por estas limitaciones en la tendencia de estancamiento de nuestro ingreso, acompañada por la tendencia de incremento en el valor de la vivienda en el área metropolitana de Guadalajara. Por otro lado, podemos ver que también en promedio en Europa la vivienda en alquiler está en el orden del 30%, pero hay ciudades como la ciudad de Berlín que tiene un altísimo porcentaje de la vivienda en alquiler, cerca del 90%. Pero además otro dato particularmente referido a Alemania es que también tuvieron ellos el problema de la expansión territorial. Crecía demasiado la mancha urbana, el territorio, sin que fuera acompañado por un crecimiento poblacional en la misma proporción. Y por fortuna, con la aplicación de distintas políticas, pudieron ir acotando ese problema, ¿no? ¿Por qué es interesante la vivienda de alquiler desde mi punto de vista? Porque puede contribuir a renovar los centros urbanos. Pensemos les mostraba la imagen del centro de Guadalajara y cómo observamos que del año 2010 al año 2020 continuó con la mayoría de sus AGEPs perdiendo población. La vivienda en alquiler podría contribuir a traer nuevos residentes a esta zona que ya cuenta con infraestructura, equipamiento y servicios de mucha mayor calidad que los que pueden encontrar en la periferia metropolitana. Podría ser una alternativa para ofrecer hogares a grupos con alguna desventaja social. Pensemos, por ejemplo, personas de la tercera edad, hogares monoparentales, particularmente mujeres jefas de familia, jóvenes estudiantes, por ejemplo, también personas desempleadas, etcétera. Ofrece alta flexibilidad y movilidad para trabajadores estacionales. Se vienen tan solo unos cuantos meses al año a trabajar a la ciudad de Guadalajara. Bueno, tener vivienda en alquiler, preferentemente pública, puede ser una alternativa interesante. Incrementa la accesibilidad de los servicios. Esta puede que sea una de las virtudes más importantes. En un estudio que elaboramos el año pasado, con datos del año 2016, observamos que personas económicamente activas, ocupadas, residentes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cerca de un 40% de ellas trabajaban en Zapopan o Guadalajara, y mayoritariamente en Guadalajara. Hago un paréntesis, una pequeña digresión, para comentarles que si bien Guadalajara desde los 90 sigue perdiendo, ha comenzado a perder población y lo continúa haciendo, en términos de empleo, continúa siendo el atractor más importante e incluso, no obstante pierde población, crece el empleo tanto en unidades económicas como en términos absolutos de empleo.
lo cual evidentemente lo que nos dice es que un alto porcentaje de personas que viven en otro municipio vienen todos los días a Guadalajara a trabajar. Se estima que la ciudad prácticamente recibe cerca de 1.300.000 habitantes todos los días. Una enorme mayoría viene a trabajar y la otra viene a hacer trámites o simplemente hacer compras todavía al centro de la ciudad, o simplemente a pasar el día. Eh, Incrementa la mixtura social. Los problemas de alta desigualdad social que todos podemos observar y la baja cohesión social en gran parte, creo yo, se explica por una tremenda segregación residencial que tenemos, en donde cada vez menos la ciudad cuenta con puntos de encuentro para grupos de distinto estrato socioeconómico. El tener vivienda en alquiler en barrios de clase media creo que puede ayudarnos a que tengamos una convivencia más democrática con la llegada de grupos con, digamos, vulnerables socialmente y que puedan entonces tener espacios de convivencia con las clases medias urbanas. Y bueno, otro que no es una virtud que no es menor, tiene que ver con que si ofrecemos vivienda asequible, en este caso vivienda en alquiler para grupos de bajos ingresos, entonces reducimos, desincentivamos la expansión territorial porque ya no tendrían que ser desplazados necesariamente de manera involuntaria hacia la periferia por falta de alternativas en la ciudad consolidada, en este caso de Guadalajara. En este contexto de vivienda en alquiler hay una alternativa muy utilizada en los Estados Unidos, que son los vouchers de apoyo a la vivienda en alquiler. Como ustedes saben, la vivienda asequible supone que las familias paguen por su vivienda, sea esta rentada o propia, solamente el 30% de su ingreso o hasta el 30% de su ingreso. Lo que permitirían los vouchers de apoyo a la vivienda en alquiler es que la persona o la familia destinaría 30% de su ingreso al pago, en este caso de la renta, y el valor excedente hasta un techo que cada ciudad puede determinar sería cubierto por estos vouchers. Uno de los objetivos es desconcentrar la pobreza y generar mixtura de ingresos, lo que acabo de platicar hace un momento, y obviamente en estos programas se debe de priorizar a familias de bajos ingresos y me atrevería a decir yo que vivan en la periferia metropolitana. Otra virtud de estos vouchers de apoyo a la vivienda en alquiler es que son portables, es decir, tienen el atributo de la portabilidad. Es decir, si yo vivo en un municipio periférico, pensemos Tlajomulco de Zúñiga, me puedo llevar mi voucher a la ciudad de Guadalajara, a la ciudad de Zapopan, y si encuentro una vivienda avalada por el municipio, es decir, que ya se verificó que tiene calidad, que el contrato, digamos, no es leonino, sino que está en condiciones correctas y justas para ambas partes, entonces esa persona de Tlajomulco llega al municipio central y utiliza su voucher para poder contribuir con el excedente del 30% de su ingreso al pago de la renta. Otra política que a mí me parece sumamente interesante y que algunos estados de la República han comenzado a utilizarla, como es el estado de Puebla, y que es sumamente común por ejemplo, ciudades en los Estados Unidos, son los bancos de terrenos. Y esencialmente, la gran virtud que siento yo ofrece esta posibilidad es que se puede comprar vivienda o rentar vivienda a través del esquema de los bancos de tierra, cuya virtud es que saca el costo de la tierra de la ecuación de la vivienda. Es decir, si nosotros afirmamos que una de las limitaciones para que Guadalajara ofrezca vivienda asequible es el alto valor de la tierra, si digamos una organización no gubernamental o alguna
dependencia de gobierno compra la tierra y la cede en una concesión que puede ser de 99 años o de alguna otro plazo que determine la ciudad, y se construye la vivienda, entonces podemos decir que de alguna forma va a variar poco el costo de construir vivienda en la ciudad que en la periferia. Quizá habrá costos relativos a construir en la ciudad, digamos, consolidada frente a construir en despoblado donde se tiene la tierra libre, pero es prácticamente marginal esta diferencia. De suerte tal que entonces uno podría optar por comprar o rentar una casa, en este caso en el municipio de Guadalajara. ¿Qué sucede cuando las personas se cambian de residencia o venden esa casa? Sucede lo mismo. Ellos se podrían llevar únicamente la plusvalía generada al paso del tiempo, digamos, del costo de la vivienda menos el costo original de la tierra menos la plusvalía ganada en ese mismo lapso, en ese mismo periodo, por la tierra. Es decir, se venden prácticamente los ladrillos, ¿no? Y pensamos que esto y la investigación alrededor de esta política habla de que uno de sus efectos positivos es que contribuye al mantenimiento de la comunidad, pero insisto, lo más importante de la misma es que elimina de la ecuación la variable del valor alto de la tierra en Guadalajara. Y este alto valor o esta percepción entre los dueños de la tierra del alto valor del suelo en Guadalajara también es una gran limitación para el redesarrollo de la ciudad, porque esto evita que se pueda, digamos, redesarrollar vivienda en el centro al volverla inviable financieramente para los desarrolladores de vivienda, ¿no? La vivienda inclusiva. La vivienda inclusiva es, digamos, asume la posibilidad de un intercambio de vivienda social por un incremento en la densidad de la construcción. Es decir, un desarrollador, pensemos en el centro de Guadalajara, busca levantar un edificio con X número de departamentos. Entonces, el gobierno le puede intercambiar, por un lado, mayores derechos de construcción, pensemos, para que construya 3 pisos más, a cambio de que un porcentaje que puede ir del 10% de las unidades al 30% de las unidades se vendan o se renten con un valor menor al de mercado. De suerte tal que la vivienda financiada con este excedente a precio de mercado, es decir, la vivienda excedente que se vende a precio de mercado, termina contribuyendo a financiar la vivienda que se vende o que se ofrece por debajo del mercado. Si alguien tiene alguna duda, podemos discutir hacia el final de la charla. ¿Cuáles son las 2 preguntas centrales alrededor de esta política? ¿Cuál es el porcentaje de inclusión? No es lo mismo que el desarrollador ofrezca 10% de las unidades a un precio debajo del mercado a que ofrezca un 30% de las unidades. Y segundo, el nivel del ingreso es muy importante. No es lo mismo que el desarrollador determine una línea de ingreso, por ejemplo, para que los beneficiados puedan ser clases medias, o que tenga una línea de ingreso, digamos, bastante baja para que las personas que puedan beneficiarse sean personas de muy bajos ingresos. Obviamente, lo que podemos percibir o intuir como respuestas adecuadas a este par de preguntas tendría que ver con que es deseable
que el porcentaje de inclusión sea lo más alto posible, lo más cercano al 30%, y que el nivel de ingreso que considere esta política sea lo más bajo posible para que las personas con menores ingresos tengan capacidad de acceder a esta vivienda en ciudades consolidadas con alto acceso a servicios y oportunidades de empleo. Derecho de preferencia urbana. Esta política que les decía ha sido exitosa en ciudades como París o como Barcelona. Esencialmente lo que hace es que, o lo que permite, es que en polígonos que resultan ser estratégicos para los gobiernos en turno, se determina que el ayuntamiento tiene un derecho de compra de la tierra preferencial para, por ejemplo, poder destinar esa tierra a la construcción de vivienda social según determinen. Lo interesante aquí es que si el ayuntamiento determina que la venta de un predio dentro de estos polígonos es necesaria para, digamos, elevar la densidad o para elevar la mixtura socioeconómica de un barrio, pues compra la tierra y puede dedicarla a vivienda social. En los estudios alrededor de esta política confirman que es una buena estrategia para evitar la gentrificación tanto de negocios como de vivienda, y también es un buen recurso para detener la especulación de la tierra que se genera, por ejemplo, cuando no se desarrolla la tierra en espera de que ésta suba de valor, pero entonces tenemos lotes ociosos en zonas centrales que podrían elevar la densidad de las ciudades y ofrecer alternativas de vivienda para distintos grupos sin necesidad de continuar expandiendo el territorio. Y los bonos de densidad esencialmente también es un intercambio de derechos de desarrollo para el desarrollador a cambio de, hay distintas vertientes, un porcentaje de vivienda también para que la ciudad determine qué hacer con o también puede ser a cambio de pago en especie en infraestructura. Pensemos ampliación de banquetas, construcción de un parque, un pequeño museo, y digamos, esta inversión, este pago en especie, puede darse en la zona en la que el desarrollador construye el edificio o, según determine la ciudad, digamos, esta inversión, este pago en especie, puede destinarse al menos un porcentaje a mejorar la infraestructura urbana en barrios con menor nivel de desarrollo. Pensemos en el caso de Guadalajara, en el extremo oriente, en el extremo norte o en el extremo sur, donde las condiciones de desarrollo son menores que, por ejemplo, en zonas del poniente de este municipio. Hay otros ejercicios, como es el financiamiento mediante el incremento de ingresos tributarios. Estas figuras esencialmente tienen, digamos, una delimitación de un polígono, un barrio, en el que con los ingresos asociados al aumento del pago de impuestos se desarrolla infraestructura en la misma zona y se financia a lo largo del tiempo. De la misma forma, el municipio determina tanto la zona como el impuesto y tiene una ventaja que tienen estas alternativas, como se podrán dar cuenta, digamos que dependen de recursos que se generan en el mercado. Es decir, por ejemplo, los bonos de densidad o la vivienda inclusiva obligatoria generan una ventana de oportunidad cuando se da esta relación entre el gobierno y los desarrolladores privados. No es que el gobierno local, en este caso pensemos el Ayuntamiento de Guadalajara,
tenga que hacer un cambio en su presupuesto de egresos y cambiar recursos de una partida a otra para construir vivienda social. Y no deja de financiar una beca o el mantenimiento de un parque o la recolección de la basura o el servicio de alumbrado público para destinar ese recurso a la construcción de vivienda, sino que es un recurso que se genera en el ámbito privado y que termina por favorecer a los grupos de menos ingresos de las ciudades, generando, digamos, un intento por reducir las brechas de desigualdad. Y bueno, llegando a las conclusiones para ya abrir el diálogo, tenemos que la expansión urbana genera altos costos en materia social, económica y ambiental. Es importante reducir el desplazamiento involuntario de grupos de bajos ingresos hacia la periferia por la falta de ingresos para costear la vivienda en la ciudad consolidada y porque además, si logramos evitar esto que ya de por sí está ampliamente justificado, la consecuencia adicional positiva que tendría es que puede contribuir a reducir la expansión. Estas políticas pueden incrementar la vivienda intraurbana, la oferta de vivienda para grupos que de otra manera no podrían vivir en la ciudad y además estos grupos se beneficiarían de una más alta accesibilidad a entretenimiento, servicios de mayor calidad, infraestructura de mayor calidad y particularmente de oportunidades de ingreso, de empleo, sin tener que recurrir las distancias y el tiempo en un transporte público con baja frecuencia y baja calidad, como el que tienen acceso en los municipios periféricos. Una conclusión que también apunto es el de la necesidad de coordinación, por un lado, entre los tres niveles de gobierno. El financiar la vivienda, como sucede con el transporte público masivo, es muy caro y por tanto es importante contar con el apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal, porque los municipios, con todo y municipios importantes como Guadalajara o Zapopan, difícilmente tendrán los recursos necesarios. Por otro lado, es sumamente necesario lograr una coordinación entre los ámbitos de transporte, que con mucha frecuencia es del orden estatal, el ámbito de la vivienda, que no todos los municipios tienen una, digamos, oficina de vivienda. Por fortuna el Ayuntamiento de Guadalajara lo tiene, y el uso de suelo. Estos tres ámbitos de política tendrían que ser considerados al momento de diseñar estas políticas. ¿Cómo se puede lograr esto? El ejemplo por excelencia es el del desarrollo orientado al transporte, cuya enorme virtud es precisamente que su diseño implica la coordinación entre políticas de transporte, de vivienda y de uso de suelo para tener zonas con alto acceso a transporte con frecuencia masivo, vivienda vertical asequible con frecuencia de alta densidad en un contexto de suelo mixto que favorece lo que conocemos como ciudad de 15 minutos, que esencialmente significa que uno puede acceder alrededor del 90% de sus necesidades cotidianas caminando en un lapso menor a los 15 minutos. Y por último, lo que creemos es que sería importante que todos los municipios contaran con una dirección de vivienda que pudiera de alguna forma dirigir esta implementación y planeación de políticas. Pensemos, por ejemplo, cómo los municipios metropolitanos hace apenas unos años cuentan con un área gubernamental de movilidad. Esto hace apenas unos años no era posible, ahora lo es. Creo que de la misma forma valdría la pena pensar en que en el futuro cercano todos los municipios metropolitanos tuvieran un área de vivienda que pudiera ir resolviendo estos temas.
Y con esto prácticamente termino, Graciano, y podríamos entrar a una discusión y dejo de compartir en este momento. Sí, muchísimas gracias, Eugenio. Digo, muchísimos puntos, ¿no? Sobre el cual reflejar. Claro, el título de este curso, el nombre de este curso es Vivienda Colectiva como Proyecto Urbano. Por lo tanto, se nos hizo muy interesante invitarte, ¿no? Porque claramente en el proyecto de la vivienda colectiva hay toda esta cuestión, digamos que no solo está ligada en sí al proyecto de la arquitectura, del edificio en sí, sino a una visión, digamos, mucho más abierta, pragmática, entendiendo que al final es parte de un proyecto urbano mucho más amplio, ¿no? Por lo tanto, entran todas esas cuestiones relativas a la gestión de la ciudad, ¿no? A la gestión del proyecto urbano y a las políticas, ¿no? ¿Qué tipo de políticas se deberían implementar en determinados contextos para que la vivienda vuelva a ser como este catalizador, ¿no? Que permita el repoblar la ciudad, ¿no? Porque estamos de acuerdo que la vivienda es como el ingrediente principal, digamos, del tejido urbano y que por lo tanto una buena regeneración del tejido urbano tiene que pasar a fuerza, ¿no? A través, ¿no? De un proyecto de la vivienda, ¿no? Creo que tu intervención ha sido muy interesante, muy amplia incluso. Me gustó mucho y estoy muy de acuerdo, ¿no? Con esta parte en la cual, ¿no? En este tema de la densificación urbana, densificación que lleva digamos, a tener más mezcla social, no mezclas de las diferentes categorías, ¿no? Bueno, más categorías de los diferentes niveles sociales y que esto lleva, ¿no? a la generación de un tejido mucho más vital, ¿no? Mucho más funcional, incluso seguro, ¿no? Porque al final la misma gente que vive en esos lugares de una cierta forma los cuida, ¿no? De una cierta forma, digamos, por lo que tiene que ver en el centro histórico de Guadalajara, aquí yo estaba un poco intentando como de aterrizar, ¿no? Me gustaría a lo mejor si lo pudiéramos hablar un poquito más y luego si hay preguntas también de parte de los estudiantes sobre lo que tiene que ver con el bonus de densidad, ¿no? ¿Por qué me gustaría hablar un poco más de ese tema? Porque vemos de una cierta forma que el centro de esta ciudad tiene unos terrenos, ¿no? Que tienen unos valores, unos índices, ¿no? De COS y de CUS, ¿no? Hablamos del CUS, el coeficiente de utilización del suelo, que efectivamente ya son unos índices bastante altos, ¿no? A mi entender. O sea, que realmente si se pudieran desarrollar todos, es decir, si ya se pudiera desarrollar toda la densidad que proponen esos índices, las construcciones de los edificios que se realizarían, digamos, a lo mejor, a mi parecer, serían como un poco fuera de contexto, ¿no? Respecto a la escala del contexto o a una escala intermedia, ¿no? Que se podría como lograr, rescatando, digamos, mayor integración arquitectónica urbana a través de tipología y de morfologías como más pertinentes, ¿no? En el contexto. Por lo tanto, me gustaría un poco entender más sobre este bono de densidad, ¿no? Porque ya se me imagino, si ya, por ejemplo, en los centros se pueden desarrollar tanta densidad, porque hablamos de CUS que van como 5, 6, 7, incluso, si le sumamos el ICUS, el incremento, a estos se le debería de poder sumar más densidad o cómo es, digamos, cómo se ve dentro de esta propuesta este tema. Bueno, digamos que en el caso muy particular del Centro Histórico de Guadalajara, la Secretaría de Cultura del gobierno estatal es la que dictamina cuando un proyecto de carácter vertical es factible o no. Y esto de alguna forma nos da la certeza de, por ejemplo, evitar pérdida de patrimonio construido importante, es decir, tirar una finca con valor patrimonial para sustituirla por un edificio, pero no solamente eso. Incluso cuando es factible este desdoblamiento de una finca para elevar su densidad, la Dirección de Cultura valida que, voy a poner un ejemplo y ustedes son arquitectos, conocen mejor del tema que yo, pero por ejemplo, el contexto es sumamente importante y por tanto es casuístico la autorización de un proyecto. Pero salvando el tema y asumiendo que se respetan las fincas patrimoniales y que se respeta el contexto y que pensemos el desarrollo
de estos proyectos de vivienda verticales consideran el contexto, se integran bien en la zona y no es solamente, digamos, un pegoste que no hace ciudad. Creo que la enorme virtud del proyecto del Centro Histórico de Guadalajara, al menos por lo que a mí me gusta, es que uno depende del mercado. Y me queda claro que luego cuando uno escucha el tema de mercado en el contexto neoliberal prende focos amarillos, pero lo que a mí me gusta es que generamos desarrollo que de otra manera tendría que determinar de la inversión del escaso presupuesto de los gobiernos locales en un contexto para eh, poner las cosas todavía de manera más negativa de erosión de recursos fiscales. La crisis económica generada por el COVID ha golpeado fuertemente al país en la inversión del sector público y por tanto los recursos públicos con que cuentan los gobiernos para hacer frente a toda la prestación de los servicios. ¿Estarán ustedes de acuerdo? En ese sentido, particularmente me gusta del proyecto del Centro Histórico que no desvía recursos dirigidos a un gasto que ya se tiene contemplado, sino que se construyen por parte del sector privado. Salvando este punto, lo que yo diría es que existe una enorme oportunidad en el gobierno local para que se pueda pensar en que al menos una parte de las unidades de vivienda, a través de mecanismo de venta o de alquiler, puedan ser accesibles para grupos de fragilidad social o de alguna vulnerabilidad. Y es ahí donde hay un espacio para la innovación en los programas de vivienda, ¿no? Diría yo. Gracias, Eugenio. Dejo la palabra aquí a los participantes. Yo creo que es muy interesante. Ayer vimos, de hecho, diferentes formas alternativas de acceso a la vivienda. Hablamos de la masovería urbana, de la cesión de uso, del derecho de superficie, de las cooperativas. Entonces, creo que con Eugenio, que es experto, digamos, en materia, si tenéis dudas o aportaciones sobre su discurso, creo que sería muy interesante, ¿no? Sí, Andrea, por favor. yo tengo una pregunta justo relacionado con el tema que se trató ahorita, lo de los bonos de densidad. Quisiera saber cómo, si es que la intervención es en el centro histórico, generalmente los centros históricos tienen como una altura de edificación baja, o ya se encuentra en su mayor parte consolidado con pocas posibilidades de vacío urbano. Entonces, ¿cómo se llevaría a cabo este proceso de densificación dentro del centro histórico? Esa es como la una parte de la pregunta, y relacionada con esta misma es como, ¿cómo se decide si es que los fondos recaudados van a vivienda o se va a hacer como infraestructura? ¿Quién decide esto? Bueno, son muy interesantes preguntas. Cada ciudad puede decidir, digamos, su aproximación a estas políticas. Es decir, como mencionaba, hay un caso, pensemos en un gobierno cuyo eje vector del diseño de sus políticas es el valor, digamos, de la equidad, podría determinar que el resultado de la venta de estos bonos de densidad vaya a inversión en servicios, el 100% en zonas completamente marginadas para proyectos de educación, de salud o lo que el ayuntamiento o el órgano de gobierno de la ciudad determine. O nos podemos ir al otro extremo en el que digamos, puede ser una política de vivienda y de mixtura social, es decir, tu autoridad de gobierno local intercambias mayor derecho de densidad o de construcción por unidades de vivienda
para ofrecer a grupos determinados que tú previamente determinas. Personas que tengan un ingreso determinado, grupos vulnerables, es decir, preferentemente vamos a ir a mujeres arriba de 65 años, hogares monoparentales, personas desempleadas, personas con alguna discapacidad o distintos grupos hasta algún porcentaje. Otra posibilidad que tienes es que haces un intercambio, es decir, el desarrollador lo que hace como contraprestación por poder construir un mayor número de unidades, en este caso de vivienda, lo que hace es le paga al ayuntamiento con infraestructura. Remodela el parque cercano al edificio, crece las banquetas, cambia la red de alumbrado público, es decir, es sumamente flexible y las experiencias que yo conozco son tan amplias como estos ejemplos que comparto. Insisto, lo interesante es que de otra forma no se generaría ese desarrollo. A mí me gusta que se genera una ventana de oportunidad en el mercado para que a cambio de que un desarrollador, obviamente en los casos que sea factible, tú mencionabas ejemplos, por ejemplo, en el centro histórico, en donde por restricciones, por ejemplo, de cercanía, en nuestro caso con el Hospicio Cabañas, tenemos una altura sobre la cual, independientemente de la posibilidad de hacer intercambio de bonos de densidad, no va a poder, digamos que, crecer mayor la altura a la ya previamente determinada. Estamos hablando en los casos en donde se pueda, y además hay, digamos, distintas formas de densificar, ¿no? Podemos desdoblar con un par de pisos una casa existente en donde probablemente podemos jugar con estos bonos de densidad a menor escala. No tenemos que pensar en un gran edificio, una torre, de un sinfín de departamentos, sino que se puede jugar a distintas escalas con distintos y diversos mecanismos de tipo de vivienda y en distintas zonas de un centro histórico. Es decir, creo que estas políticas son más interesantes cuando los gobiernos tienen la capacidad de ensamblar tierra. Es decir, una tremenda restricción, como tú bien apuntas en centros históricos, es que no siempre hay espacio disponible. Pero luego resulta que puedes fusionar 3 predios y hay vivienda que no necesariamente tenemos que preservar, o hay vivienda en donde podemos desdoblarnos y hay ejemplos interesantes en donde se salva la fachada, por mencionar un caso, y podemos irnos hacia arriba, ¿no? Y bueno, la tipología puede ser muy amplia, pero comparto con Graciano en que se tendrá que reconocer el contexto, el diseño, integrar estos proyectos de forma tal que no se vean forzados y que se sienta que no hacen ciudad, ¿no? Sino que más bien son sobreposiciones que terminan afectando el diseño de nuestras ciudades, ¿no? Particularmente de los centros históricos que nos dan identidad y donde regularmente tenemos un patrimonio construido muy importante. No sé si hace sentido lo que digo. Sí, gracias, Eugenio. Gracias. ¿Alguien más? Yo. Por favor. Bueno, lo mío va más que nada hacia un comentario de que entiendo como que una gran clase de estas políticas tienen que venir por lo regular de acciones gubernamentales, porque siento que justo como lo has mencionado, Guadalajara es como una ciudad mayormente desarrollada por el sector privado, entonces siento que aquí es donde no ha sucedido un correcto desarrollo porque es un bien individual y bueno, salvo que me digas lo contrario, mi comentario va hacia que realmente quien tiene que hacer este cambio es las políticas gubernamentales.
o cómo podría el desarrollador, como de qué manera involucrarse como más en esto si no hay como ese incentivo de parte del gobierno. Bueno, sí, según entiendo tu comentario, el tema de la regulación es importante porque al día de hoy el resultado del área metropolitana ha sido guiado por el mercado, entendido como un contexto en el que se provocó la expansión territorial por construir vivienda social en la periferia. Es decir, eso fue permitido de alguna forma por el gobierno por una limitada regulación, por no hablar probablemente en algunos casos hasta de corrupción, ¿no? Por tanto, comparto contigo, y lo que yo proponía al principio de mi intervención en este modelo de ciudad sustentable, digamos, es una estrategia que tiene dos lados, ¿no? Por un lado, tenemos que asegurarnos, y me gusta utilizar este verbo, asegurarnos de que deje de expandirse la ciudad. Y ahí tenemos la política de los cinturones que limitan el crecimiento de nuestras ciudades y decir, fuera de este límite en la periferia metropolitana, no vamos a permitir ni autorizar la construcción de vivienda. Punto número 1. Punto número 2, hay que voltear a ver la zona intraurbana, en donde tenemos como ciudad mayor oportunidad para renovar la ciudad, en zonas centrales. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos infraestructura, hospitales, escuelas, parques, red de alumbrado público, calles, etc. Y en ese, perdón. No digo, y el transporte público, ¿no? Bueno, transporte público, infraestructura ciclista, etcétera, etcétera. Y por tanto, en ese sentido, hay que voltear hacia la ciudad consolidada, hacia las zonas centrales, que además tienen digamos, alto porcentaje de vivienda deshabitada. Entonces, el costo social de eventualmente generar un desplazamiento por razones, por ejemplo, de gentrificación es mucho menor porque hay demasiada oferta de vivienda. Y tú hablabas de incentivos, por supuesto. De hecho, en algunas de las políticas que comentaba, lo primero que se hace es determinar un polígono de desarrollo, sea en la compra preferente de tierra o sea en el ejemplo de los TIFs, incluso podría ser en los ejemplos de vouchers de apoyo a la vivienda en alquiler. Determinamos un polígono que la ciudad determina tiene condiciones para ser redensificado por distintas razones, ¿no? Y el incentivo que ofrece el gobierno es precisamente el de los bonos de densidad. Tú necesitas, digamos, crecer más en altura o construir un mayor número de unidades para que el proyecto sea rentable. Perfecto, yo te voy a dar la posibilidad de que tu proyecto financieramente sea factible, pero tú vas a redituarle a la ciudad con la construcción de infraestructura o dotando de vivienda por debajo del valor de mercado para que la ciudad pueda generar mezclas socioeconómicas y ofrecer vivienda a personas que de otra manera no podrían vivir en la ciudad consolidada y beneficiarse de las enormes virtudes de la accesibilidad a transporte público, empleo y servicios de diferente índole. No sé si era más o menos por ahí por donde querías platicar, Reina. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, como no hay más comentarios, Eugenio, yo la verdad te agradezco mucho de habernos apoyado con tu tiempo y digamos, con tu punto de vista, que creo que es muy interesante. Vamos a ver y esperamos que esta política realmente se pueda actuar para ver realmente cuál podrían ser, ¿no? el impacto, ¿no? en
en la ciudad de Guadalajara que necesita, ¿no? Digamos, este tipo de pensamiento para rehabilitar y regenerar realmente el centro y que el centro vuelva a ser este corazón pulsante, ¿no? De calidad de la perla tapatía, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Tendremos seguro ocasión de compartir más. De hecho, aprovecho para invitarte a la entrega final, que es un razonamiento, digamos, donde se va a presentar como un razonamiento global sobre el tema de la vivienda colectiva como proyecto urbano que vamos a tener el sábado que viene. Estás invitadísimo, Eugenio. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Un gusto y un placer poder compartir con ustedes. Espero que les haya resultado de interés y aquí quedo yo a la orden por si después quieren que tengamos alguna otra charla de manera informal, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias a ti, Eugenio. Gracias por la invitación a la próxima semana. Hasta luego. Y gracias Hasta luego. Hasta luego, Eugenio. Gracias. Bye bye. Bye. Gracias.